placer darle la bienvenida en este momento, conectarnos con quien es docente de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Me refiero a Juan Amestoy. Juan, aquí estamos el señor Leonardo Martín y Úrsula Asta. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. Mucho gusto. Muchísimas gracias a vos. Queremos hablar de este tema que tiene que ver con las obras sociales sindicales. Y en primer lugar, preguntarte cuáles son las últimas modificaciones, cuál es la situación, si tuvieras que describirla en este momento en la Argentina. Bueno, mi interpretación es que las noticias, las resoluciones que está dictando la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, en este último tiempo, una resolución 1 del 2025, la resolución 2025, de alguna manera guardan correlación con algo que acontece desde hace muchísimo tiempo atrás, desde el decreto 9 del año 93, que podríamos ubicar, como caracterizar estas palabras como el sistema de desregulación del sistema de obras sociales. Ese sistema de desregulación de obras sociales, en mi interpretación, lo que buscaba ponía un argumento que podría ser atendible, pero que en realidad creo que lo que pretendía ingreso las entidades de medicina prepaga a la administración de enormes recursos de la seguridad. De manera tal que aquello que aconteció con el sistema de jubilaciones y pensiones, con las anteriores AFJP, podríamos ubicarlo en la misma línea. Esto es una enorme cantidad de recursos de la seguridad social, que tiene sus características propias, que es la característica central y que hace surgir a la seguridad social como elemento de cuestión, un oficio civilizatorio de la sociedad, es el de la solidaridad. Bueno, esta lógica de la medicina prepaga está en la línea contrapuesta. Podríamos decir que la línea de la rentabilidad, del negocio, del lucro y de un planteo en línea con la lógica individual de los derechos sociales. Y mi idea es que no hay seguridad social si no tiene una organización colectiva. Perdón, Juan, se está cortando un poquitito. ¿No hay seguridad social, sí? Si no es un hecho colectivo. Bien. La idea de la seguridad social como un hecho individual nos pone... Vamos a hacer el intento, discúlpame Juan, de volver a reconectar porque se está perdiendo mucho la comunicación. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Vamos a cortar y volver a llamar, a ver si podemos reconectar, porque estamos perdiendo mucho la comunicación. Estamos hablando con él, que es experto en temas de obras sociales sindicales. Quizá, Juan, si estás en algún lugar y puedes ir más abierto, buenísimo, porque se está cortando un poco la comunicación. A ver, están intentando reconectarlo. Sí. Tema obras sociales que, vale recordar, un tercio prácticamente de la población se atiende con las obras sociales. Claro. No es menor, y que lo que está ocurriendo en el último periodo es un ataque a las obras sociales y está impactando, ¿no? Por ejemplo, cuando hay acuerdos salariales que son a la baja por debajo de la inflación, lo que termina ocurriendo es el servicio de salud lo siguen recibiendo los trabajadores y las trabajadoras, pero con una obra social mucho más desfinanciada, también con algunos tratamientos médicos que están diciendo, bueno, que por lo menos vienen denunciando, que son muchas veces no están del todo bien justificados y que son muy costosos y que eso impacta también en las finanzas. Bueno, es un momento muy delicado y estamos hablando de la salud de millones de argentinos con las obras sociales. Por eso, digamos, también poner un poco hincapié y analizar qué es lo que está pasando. Bien, a ver, lo tenemos comunicado nuevamente a Juan Amestoy, de formación abogado. Estamos hablando sobre el tema de obras sociales sindicales. ¿Nos escuchás bien? Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Ustedes? Bueno, ahí creo, esperemos que quede ahí mejor la comunicación. Bien, Estabas
Estabas entonces, bueno, respondiéndonos, pero aquí Leo Martín quería hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Juan, ¿y cuánto de las medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, cuánto han afectado básicamente lo que es el financiamiento de las obras sociales? ¿Cómo sintetizarías eso? Bueno, a mí me parece que claro, esto no es una foto, es una película, es un proceso largo de financiamiento que podríamos ubicarlo muy allá en el tiempo, cuando, por ejemplo, durante la dictadura, durante el proceso neoliberal de los 90, se bajaron, se eliminaron las contribuciones patronales, entonces eso afectó fuertemente el financiamiento de la seguridad social. En este caso estamos en un plano similar. Obviamente el funcionamiento del sistema de seguridad social en líneas generales está asociado a cómo funciona el sistema de relaciones laborales. Y cuando el sistema de relaciones laborales en nuestro país tuvo situaciones de pleno empleo formal, ese pleno empleo formal entonces volcaba una realidad de universalidad sobre el conjunto de la población. Y eso era como una especie de apéndice de un sistema de relaciones laborales, insisto, que tenía un pleno empleo y un desempleo friccional en la jerga económica, de empleo de alta calidad, de niveles salariales razonables, y esa destrucción del sistema de relaciones laborales ha afectado seriamente todo el sistema de seguridad social. Entonces, nosotros tenemos un desfinanciamiento que viene por el desempleo estructural, también por la precarización del sistema de relaciones laborales, por el fraude laboral, por el achicamiento de la masa salarial, y entonces tenemos el resultado de un desfinanciamiento, insisto, de la seguridad social, que va en todos los planos de la seguridad social. En este caso, respecto de las obras sociales, sufre el mismo embate de lo que acontece en el resto de la seguridad social. Entonces, este sistema de profundización de lo que es un catálogo como de regulación del sistema de obras sociales, lo que busca es primero el ingreso a la administración de estos fondos de la medicina prepaga, y la medicina prepaga está asociada particularmente al sistema financiero. De manera tal que ahí hay una primera ruptura. Esto fue motivo de muchísimos debates y las organizaciones sindicales han resistido en el plano jurídico, en el plano político, para que ya en el 93 esta situación de regulación no derivase en una reiteración, en una derivación, en un circuito de trabajadores, particularmente de altos salarios, de las obras sociales a las entidades de medicina prepaga. El descreme, ¿no? Lo que en el mundo sindical lo llaman el descreme. Claro, porque esto generó un debate en su momento muy importante entre posiciones bien antagónicas. Una la que podía expresar que Aldo Neri, que era el ministro de Salud de Alfonsín, pero que en todo caso lo que hacía era reiterar también alguna idea de Carrillo, que era la del Seguro Nacional de Salud, y en esta oportunidad Neri debatía con Artana, que es un exponente de FIEL, que es una organización muy asociada a la idea ortodoxa de la economía, el neoliberalismo, y la propia terminología que utilizaban, un derecho para Aldo Neri, que podía ser una caracterización que pensaba Carrillo, en tanto que para Artana era un cliente. Entonces este cliente y ciudadano con derecho, ahí transita una lógica de mercado o una lógica de derechos de la seguridad social que no tiene que ver con el mercado, o que no tendría que ver con el mercado. Entonces, la posibilidad de trabajadores de altos ingresos que puedan mudar
su aporte y contribución a una obra social o a una medicina prepaga, digo a una obra social porque ha habido algunas asociaciones entre obras sociales y entidades de medicina prepaga a los fines de su gerenciamiento, pero las últimas medidas directamente habilitan a incorporarse directamente a las entidades de medicina prepaga. Lo que acontece es que esos trabajadores de altos ingresos quizás puedan pagar diferenciales en algún tipo de plan que el trabajador de nivel salarial más bajo no puede hacer, y entonces termina en un desfinanciamiento de la obra social de origen, si lo queremos llamar de alguna manera, y ese desfinanciamiento implica entonces un nivel prestacional mucho más bajo. Y es que estamos hablando de un tercio más o menos de la población, tengo entendido, que hoy está atendiéndose bajo este sistema solidario de salud. Sí, claro. Entonces, ahí ha habido una situación, insisto, que tiene 20 y tantos años, que incluso tiene un antecedente en la propia dictadura, en el año 80, cuando pretende hacer lo mismo con una modificación al sistema de obras sociales que dio pauta a un precedente de la Corte, Morena, con PAMI, y que entonces lo que busca, insisto, es hacerse de una enorme cantidad de recursos que circulan mes a mes, porque los aportes y contribuciones es una obligación de ingreso mensual, y entonces la medicina prepaga lo que haría es obtener estos recursos y a estos recursos dar un plan, el plan médico obligatorio, como el piso mínimo, pero ofrecer a su vez otros planes que solo están en condiciones de ser pagados a aquellos trabajadores de altos niveles salariales y no aquellos que tienen un nivel salarial más bajo. Entendamos que la sociedad salarial argentina es una sociedad salarial muy asimétrica, es decir, sectores de altos ingresos, pero sectores de trabajo muy mal remunerados. Y entonces esa asimetría salarial vuelca en una caracterización poco académica, pero que es bien ejemplificativa de obras sociales ricas y obras sociales pobres, obras sociales con una capacidad prestacional mucho más importante porque tienen altos niveles salariales y obras sociales con bajos niveles salariales y que por lo tanto el nivel prestacional es mucho más bajo. Bien. A pesar de que hay mecanismos ahí de compensación, esa situación se presenta, incluso hay trabajadores que no pueden hacer frente a copagos, a pagos adicionales, terminan siendo atendidos en el hospital público. Y eso en modo alguno lo digo en el hospital público. Simplemente marco como hay un sistema de financiamiento que a veces quiebra la lógica solidaria. Juan, te agradecemos enormemente este paso aquí por el programa Feas, Sucias y Malas en Radiográfica.